Hola a todos y a todas. En este nuevo video vamos a trabajar de metodología de investigación. Vamos a trabajar aquella situación que va a tener que ver con la validez de un instrumento. No me voy a dar vueltas en la teoría, sino les voy a ir al grano de cómo se trabaja el método de Lausch para la validez de un instrumento a través del juicio de los expertos. Bueno, ¿qué es la validez de un instrumento? La validez de un instrumento es el juicio que dota de utilidad a un instrumento de medición, es decir, el juicio de un experto que dice que el instrumento es útil para hacer una medición. Útil desde un punto de vista científico, no es útil desde un punto de vista cualquiera, sino desde un punto de vista científico. En investigación, uno de los métodos para cuantificar dicho valor de utilidad o de validez por los expertos fue creado por Lausch. Es el método tal vez más sencillo de calcular. Hay otros métodos, ahorita vamos empezando con ese. Y esta razón o este índice lo vamos a conocer como razón de validez de contenido. Es decir, cuando tú diseñas un instrumento tipo test que vas a aplicar de manera cuantitativa, tal vez una escala tipo Likert, primero debe ser validada por un experto o validada por los expertos para después ver si tiene consistencia interna. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de jueces o expertos sobre el tema responden lo siguiente. Responden, si el indicador reactivo, ítem o contenido, cualquiera nombre que le quieras dar, es esencial, útil pero no esencial o simplemente no es necesario. Es decir, podría decirse que a cada ítem los expertos van a tener así y van a poder calificar, por ejemplo, el ítem 1 es esencial o útil o no es necesario. Es muy fácil. El indicador o reactivo ítem de contenido esencial, útil, no necesario, es decir, y que sirve para medir la variable o factor del que se está presentando en la investigación. Por ejemplo, si te estás investigando un factor, digamos, la violencia, estás investigando ese factor, pero de pronto preguntas sobre otro tema que no tiene nada que ver, pues entonces ese contenido no es, a lo mejor es útil, pero no es esencial para la investigación, simplemente no es necesario. El experto va a darse cuenta de acuerdo al contenido de tu investigación si sirve o no sirve para tu investigación, en pocas palabras. La fórmula para calcular ese índice o ese valor es esta que les presento. CVR, que significa razón de validez de contenido. Aquí es muy sencilla la fórmula. La N representa el número de expertos. Es decir, si tenemos 10 expertos, los vamos a dividir entre 2. El número de expertos que indican esencial. A ver, aquí me regreso tantito, por ejemplo. ¿Cuántos expertos de esos 10 pueden marcar esencial? Quizás solo te marquen 8 expertos como esencial. ¿Ok? Entonces son esos tres contenidos o estas tres letras que debes aprender. No es nada complicado. En pocas palabras sería razón de validez de contenido es igual al número de expertos que indican esencial menos el total de número de expertos entre 2 sobre el número de expertos entre 2. Y te va a dar lo que viene siendo la razón de validez de contenido, no del instrumento total, sino por ítem. Por ítem. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, si tenemos esta cantidad de expertos, este es el valor mínimo. Y lo recomendable es que se utilicen 8 expertos. 8 expertos es para mí lo recomendable, o si se pueden hasta 10 expertos. Hasta 10 expertos te da un poco más de margen de error a tu instrumento. Es decir, cada ítem debe alcanzar este valor mínimo, porque esa razón de validez de contenido se calcula por ítem.
Ahora, vamos. Un ejemplo. Por ejemplo, suponiendo que tenemos el ítem 3. En el ítem 3, retomando la fórmula, déjenme la paso para acá. La voy a poner aquí a un costado. ¿Okay? Aquí tenemos la fórmula. La razón de validez de contenido, suponiendo que tenemos 10 expertos, pues vamos a suponer que tenemos 10 expertos, es decir, que lo que buscamos es .62 cuando menos. Entonces, tenemos número de expertos que contestaron que el ítem es esencial. Entonces, suponiendo que me contestan 7. Si son 10, entonces sería 10 entre 2 me da 5. 10 entre 2 me da 5. Entonces, 7 menos 5 es igual a 2. 2 entre 5 es igual a .40. Este .40 me indica, según la tabla del método de Laucher, que no alcanza el valor mínimo. Por lo tanto, este ítem no pasa con los criterios de la razón de validez de los expertos. Y debe ser. Y esto te indica que tú o cambias ese ítem o lo reestructuras. Una de dos, eliminar o reestructurar. Ahora, por ejemplo, que el siguiente ítem los expertos te dicen 9 te indicaron que es esencial. 9 de los 10. Es lo mismo, hacemos la cuenta. 10 expertos en total entre 2, 10 expertos en total entre 2. Es 9 menos 5, te va a dar 4. 5 entre 4 te va a dar .80. Ese .80 indica que alcanza el valor mínimo. Entonces, si un instrumento se compone de 15, 20 ítems reactivos, esos 20 y 15 o X número de reactivos de tu instrumento deberán haber alcanzado esta razón de validez de contenido, es decir, el juicio de los expertos, para dar el siguiente paso a calcular la consistencia interna, que es el alfa de Cronbach. Y si quieren conocer cómo se calcula el alfa de Cronbach, lo pondré en la descripción del video. Al igual pondré en la descripción del video nuestra URL para que nos visiten y conozcan más sobre metodología de investigación de manera sencilla y que les dé calidad en su investigación. Nuestro objetivo es darles contenido de valor para sus investigaciones y ayudarlos en los procesos metodológicos de sistematización de datos, de análisis estadístico y de asesoría personalizada, si así lo requirieran. Entonces, este fue el video, un poco de matemáticas, espero que no los haya confundido y estoy seguro que no, porque es muy sencillo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.